Doctor, tengo piedritas en la vesícula y además padezco obesidad. ¿Se pueden hacer las dos estrategias de cirugía de manga o de bypass y además hacer la cirugía de vesícula en la misma operación? ¿Es válido hacerla al mismo tiempo o forzosamente se tienen que hacer por separado? ¿Qué me recomienda usted, doctor? Esta es una pregunta muy común de los pacientes. La enfermedad de obesidad es muy frecuente. Para nosotros es muy frecuente ver pacientes que están buscando hacerse un procedimiento bariátrico. Pero también recordar que el problema de piedritas de vesícula también es muy frecuente en nuestra población. De tal forma que es muy frecuente ver pacientes que tienen las dos enfermedades. Una, las piedritas en la vesícula, y dos, la obesidad. Y de hecho son candidatos a cirugía por los dos motivos. Pero es muy frecuente preguntarle al doctor, pues me la puedo hacer en la misma cirugía, con eso yo optimizaría recursos, optimizaría a procesos anestésicos, optimizaría que yo me expondría nada más, doctor, a una sola cirugía. Y sí, la respuesta es que sí, se puede en algunos casos seleccionados realizar las dos operaciones al mismo tiempo. Lo único que debemos contemplar es que cuando se hace un proceso de manga o de bypass gástrico, pues el procedimiento lleva cierto tiempo. Por ejemplo, en promedio una cirugía de manga es de 1 hora y el promedio de una cirugía de bypass gástrico es de 2 horas y media. De tal forma que cuando hacemos o le agregamos una segunda cirugía, pues el procedimiento se extiende. Un procedimiento de cirugía de vesícula dura en promedio 40 minutos a 1 hora. De tal manera que si una cirugía se va a hacer en un paciente que tiene manga gástrica, pues la cirugía durará más o menos 1 hora y media a 2 horas. Si alguien se va a hacer una cirugía de bypass gástrico mezclado con una cirugía de vesícula, pues el procedimiento va a durar no solo 2 horas, 2 horas y media, sino 3 horas a 3 horas y media. Eso lo deben contemplar porque el periodo de anestesia se prolonga en cierta manera el día del procedimiento. Ahora, doctor, ¿me va a doler más? ¿Me va a doler lo mismo? Sí, esta cuestión de mezclar operaciones sí genera en cierta medida mayor dolor, porque realmente hacemos las dos operaciones en el mismo procedimiento, en el mismo día. De tal manera que puede haber un aumento de dolor en pacientes que se someten a las dos intervenciones al mismo tiempo. Pero tampoco tenerle temor de que me va a doler 2 veces. No es así, porque lo que hacemos es que ajustamos la dosis de los medicamentos analgésicos, de los antiinflamatorios, y eso en cierta medida controla el dolor de manera efectiva. Ahora, hay pacientes en los cuales definitivamente no se puede mezclar estas dos cirugías. No se puede y no se debe. ¿En quién no estaría indicado? Por ejemplo, en pacientes que nosotros los cirujanos sepamos que nos vamos a demorar mucho o más de lo normal con un procedimiento bariátrico. Por ejemplo, pacientes que tienen un peso extremo o un peso muy elevado, nosotros sabemos de antemano que la cirugía bariátrica va a ser un poco más tardada. Y también eso haría que tardemos mucho más si agregamos una cirugía de vesícula. Es por eso que no hay una respuesta generalizada. En este tema sí se debe individualizar el caso y debes preguntarle directamente a tu cirujano si sí se puede hacer el mismo día de tu cirugía bariátrica. Ahora, algo que también pues muchos pacientes deciden hacer es hacer su cirugía bariátrica hoy, disminuir el peso, en cierta manera en 6 a 8 meses llegar a su meta bariátrica y en ese segundo tiempo hacer la cirugía de la vesícula. Eso también es válido y a nosotros como cirujanos de hecho también nos facilita mucho la cuestión técnica hacerlo así en 2 fases. Porque recordar, ya si nos hacen primero lo bariátrico y en segundo tiempo la cirugía de vesícula, pues tendremos un peso menor. Eso me facilita el proceso técnico, el proceso de la anestesia y se puede hacer de manera favorable una cirugía de vesícula. De hecho, no habría ninguna contraindicación. Pues aquí sí se debe individualizar cada caso, no hay una respuesta única, la respuesta única no sería, sí, a todos se les puede quitar la vesícula el mismo día de la cirugía bariátrica o a ningún paciente se le puede hacer la cirugía de vesícula el mismo día. Aquí cada persona tendrá características distintas y se tendrá que ver en la consulta de valoración. Yo soy el doctor Jesús Morales, cirujano general certificado y cirujano bariatra certificado.